Buenas noches, queridos amigos, ingenieros civiles. Estamos nosotros aquí nuevamente en una edición más del programa La Voz de los Ingenieros. Este programa es el segundo sobre las carreteras en Chiapas. El tema de las carreteras en nuestro estado, pues realmente lo consideramos muy importante, por eso tuvimos la idea de continuar enriqueciendo el tema. Vamos a hablar ahora sobre las carreteras de Chiapas y tenemos como invitados, como siempre, especiales a nuestros queridos amigos ingenieros, en este caso el ingeniero Edilberto Gálvez Gómez, una persona que ha tenido mucha relevancia aquí dentro del colegio, fue director de caminos de la Comisión de Caminos. Por otro lado tenemos aquí la presencia del ingeniero Romeo Ruiz, también director de la Comisión de Caminos, gente que conoce bastante la situación y lo relativo a la operación de las carreteras en Chiapas. Por otro lado tenemos finalmente aquí al ingeniero Arturo López Chavarría, una persona muy destacada dentro del gremio de los constructores y básicamente en la ingeniería civil. Ha tenido muchos cargos en los ayuntamientos y muy también participativo en los temas de ingeniería y de infraestructura. Vamos entonces a entrar nuevamente. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema, que básicamente es cómo rescatar la red de caminos, cómo tener un organismo operador que realmente se dedique y se aboque a darle mantenimiento a los caminos de Chiapas. Tenemos nosotros un diagnóstico muy desastroso, muy triste, en el que los 20.700 kilómetros de carreteras estatales, su diagnóstico es que solamente un 15% está en buen estado. El otro 45% está en regulares condiciones y un 40% está totalmente destruido. Es verdaderamente muy triste tener que hacer esos comentarios, y entonces hemos estado comentando realmente como parte de un organismo de profesionales. Hemos estado viendo la manera como dar ideas y propuestas y sobre lo que realmente se debe hacer para tener una red de carretera en buen estado. Y precisamente con ese diagnóstico en el que también hemos hecho estas propuestas a los candidatos, que ahorita a estas alturas ya tenemos un candidato electo y al quien se le va a presentar propuestas a través de nuestro Colegio de Ingenieros Civiles en Chiapas. Entonces, hemos hecho propuestas bastante congruentes. Por decir algo, para rescatar la red se necesitan aproximadamente 23,000 millones de pesos, que en el término de 6 años tendríamos una aportación, una asignación que debería de garantizarse de 3,600 millones, que no se hace escandalosa, porque en otros rubros se han gastado más dinero y aquí con la necesidad de rescatar la red, pues los 3,600 millones de pesos no se hace muy oneroso. Ya el candidato actual electo, tuvimos la oportunidad de presentarle a través del colegio esta propuesta y dijo que no se le hacía mal. Entonces, con este propósito vamos a tratar de tocar temas muy relevantes. En el caso del ingeniero Edilberto Gálvez, tenemos nosotros el rescate de la red y las propuestas de solución. Así que le vamos a dar la voz aquí al ingeniero Edilberto para que nos haga el favor de ilustrar. Gracias nuevamente por la invitación, Roberto y compañeros todos. Como sabemos, Chiapas, por su geografía, hidrología y orografía, pues es especial en el tema de la infraestructura carretera. En la infraestructura carretera, los recursos federales han sido el principal motor para que la comunicación terrestre en nuestro estado llegue a la población más desprotegida.
por un lado, y por el otro lado también hacia las zonas con mayor desarrollo productivo. En ese sentido, la información de la SCT nos dice que del 2013 al 2018 se tienen construidos 90 obras, 17.785 millones de pesos invertidos y 26.480 kilómetros atendidos. Esto es información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a mayo de 2018, en el periodo 2013-2018. En estas inversiones y en estas obras, pues están incluidos las obras que ya han sido concluidas, las que están en proceso, algunas proyectadas, de autopistas, carreteras federales, conservación de carreteras federales, también conservación de caminos alimentadores y rurales, y otras acciones más pequeñas, de menor relevancia. Pero bueno, de toda esta inversión que hablamos de 17.785, vuelvo a repetir datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se observa que solo aproximadamente 2.200 millones de pesos se aplica a la conservación de carreteras federales y a caminos rurales y alimentadores. Es decir, el 12.5% en el total de los 6 años. O sea, que si hacemos los números, es equivalente a tener una inversión de 336 millones de pesos anuales, en las que la SCT tiene injerencia o que reconoce como inversión federal. Sí. Es decir, hay una longitud de conservación de 6.550 kilómetros por año. Si hacemos nuevamente los números, resulta que tenemos o contamos o se invierten 56 pesos por kilómetro en promedio en toda la red carretera estatal. Datos de la SCT. Ahora, ¿qué pasa con las carreteras y los caminos estatales? Pues no sabemos, porque información no lo existe en los portales, no fluye. Hay una información del INEGI que data de 2011, a esta fecha, pues lógicamente es obsoleta. En una guía para conservación que data del 2014, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expresa la disponibilidad de los recursos y la necesidad de hacer nuevas carreteras restringen las inversiones para la conservación de los caminos. Sí, no hay dinero. Es decir, le dan mayor prioridad a nuevas expectativas de construcción que a la conservación de lo que ya tenemos y que nos debe servir para tener un mejor operación de las carreteras, mantenerlas en mejor operación. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Muchas de las carreteras de aquí estatales, que son ejes muy importantes, están muy deterioradas. Y hablamos, por ejemplo, de un eje importante que es el de San Cristóbal, Tenejapa, Citalá, entronca con la carretera Cocingo. Cocingo y Ajalón, que es una de las alternativas cuando hay problemas en la localidad de Ochuc. Es una de la carretera alternativa para ir a aquella zona. Mitigación. Pero que está muy deteriorado. La verdad es que hay tramos que parecen brecha todavía. La otra que se nos hace también muy importante, hablando de la zona Zoque, o como se llame ahora, que es la de Copainalá, Tecpatán, para salir a Malpaso. Otra, la presa de la Angostura, Pujiltic, salida a Simol.
entre otras muchas cosas. ¿Cuál sería la solución? Bueno, estimamos que pocas son las carreteras que requieren poca inversión. La mayor parte ya no solo necesitan la conservación, es decir, la conservación de las limpiezas, de las cunetas, de las alcantarillas o del señalamiento, sino que requieren una cirugía mayor como son reconstrucciones. Y eso lleva mucho más dinero. Nos va a costar mucho más dinero que si le hubiéramos apostado a la inversión mayor a la conservación de los caminos. Sí, excelente. No, perfecto. El planteamiento es muy paradójico, ¿no? Porque realmente si nosotros a tiempo conserváramos los caminos, pues realmente no tuviéramos tanto problema, ¿no? Ahora, pudieran aplicarse, si me permite, Roberto, sí, adelante. Pudieran aplicarse los métodos que aplica la Comunicaciones y Transportes, la Secretaría, sí, de los mantenimiento y conservaciones rutinarias, las periódicas. Sí. Y desde luego, lo vuelvo a repetir, lo que más va a costar es reconstruir esas carreteras, pero todas ellas necesitan la inversión. Necesitamos aumentarle a esos 56 pesos en promedio las carreteras a un monto mayor para poder dejar no al 100%, sino sacar un poco del atraso que cuentan nuestras carreteras estatales, desafortunadamente. Las federales, pues no podemos hablar, están bien. Fíjate que yo quisiera, Romeo, precisamente por el tema que trata ahorita, que toca Edilberto, fíjese que hay tres factores importantes que explican, mas no justifican el rezago de la conservación de las carreteras. Sí. Escasez de recursos. Pero ante esa situación, por la crisis económica, nos debe de motivar más a conservar con más interés las carreteras, porque ya que de destruirse sería más difícil reconstruirlas. Bueno, carencia de la cultura de conservación. En una sociedad como la nuestra existe poca conciencia sobre la necesidad de conservar las obras. Y finalmente la impopularidad de la conservación, el crecimiento demográfico, la necesidad de mejoramiento de vida y las urbanizaciones crecientes generan una gran demanda de nuevas obras y por lo tanto lo ya existente resulta poco atractivo para la sociedad y sobre todo para la clase política. Bueno, con esto pues yo considero que sí es un problema grave el que tenemos en el Estado, ¿no? Entonces, precisamente, en la preparación del programa, el ingeniero Romeo Ruiz está proponiendo, y lo hemos discutido, ¿cuál sería el adecuado organismo operador para tener buena red estatal, buenas carreteras, sí, ¿no? En ese contexto, pues te agradeceríamos que nos comentaras lo que de alguna forma nos has expresado, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el organismo operador adecuado para tener una red muy bien conservada? Óptimo. Bueno, es que ese organismo existió, es lo lamentable, que el organismo ya existió, ¿sí? En el panorama de las carreteras, originalmente la inversión era inversión federal, pues ya en el paso de los años hubo necesidad de que el Estado también interviniera en la decisión de las carreteras y se crea la Junta Local de Caminos. Originalmente en los años 30 y tantos, sí, que existía de acuerdo a impuestos y cosas que le cobraban a las uniones de transportistas, sí, que no existían en aquel tiempo. Los volteros empezaron con los de ruta, sí. ¿Sí? Y la comisión pues, fue modernizándose por la misma necesidad, la Junta Local por la misma necesidad, esto en los años 30 y tantos, y ya en 89 hay la necesidad de la creación de un organismo estatal por la importancia de las carreteras
como en todos los estados y como eje de desarrollo. Sí, como una infraestructura básica para el desarrollo. Totalmente, totalmente. Es lo más importante que hay. En 1989 se crea la Comisión Estatal de Caminos como un organismo descentralizado, con patrimonio propio. Ese organismo en 1995 se moderniza un poco más, mucho más, porque se le incorpora la dirección de caminos rurales que pertenecía a participación comunitaria, y también se le agrega toda la infraestructura en maquinaria que existía en el estado, que la tenían algunas paraestatales como Caminos de Chiapas, Exacto, como la Secretaría de Obras Públicas, infraestructura en maquinaria, infraestructura humana, edificios, etcétera. Y es cuando la Comisión Estatal de Caminos tiene su óptima funcionalidad del 1995 hasta el 2007, que es con la terminación del gobierno de Pablo Salazar. ¿Sí? Y de allí se viene el deterioro. Operó bien en ese periodo. Totalmente. Sí. Las carreteras estaban en óptimas condiciones. Sí, es Me cierto. consta, lo digo públicamente, en óptimas condiciones. Se le invirtió mucho en esa época última con los excedentes del petróleo. No sé si recuerdan que los excedentes del petróleo, en aquel tiempo, en lo óptimo del petróleo, sobraban recursos o había un excedente que lo repartían a los estados, y en Chiapas precisamente fue aplicada a las carreteras. Entonces, hasta el 2007 las carreteras de Chiapas estaban en óptimas condiciones. De ahí se viene el deterioro, cuando empiezan a desaparecer este organismo tan importante y lo empiezan a enfocar por razones de no sé qué, como infraestructura, como subsecretaría de infraestructura, y le quitan todas las facultades, le quitan todo lo que tenía, laboratorios, etcétera, todo lo que hacía. Hace rato mencionabas tú que si tú pides información de qué caminos, qué dónde se va a invertir, nadie lo sabe porque desapareció todo esto, que la comisión, que era el único, para mí no el único, pero era de los más importantes organismos con razón de ser, ¿sí? Porque tenía una función de cuidar 23,000 kilómetros de caminos. Patrimonio. Un patrimonio del Y Estado. ya tenía un personal calificado para hacer lo que se había preparado en mucho tiempo. Sí, claro. Fíjate Todo que eso desapareció. Entonces, por esa es la razón. Lo encuentras ahorita, pregunta, oye, ¿qué camino le van a dar mantenimiento? Nadie sabe. ¿Cuánto le van a invertir? Pues nada. Fíjate que al estar implícita el organismo de la Comisión de Caminos dentro de una secretaría, siento yo que perdió objetividad. Totalmente. Total. Y eso fue grave. Muy grave. Y los resultados están a la vista, ¿no? Están a la vista. La red está colapsada, ¿eh? Los datos que das Sí, totalmente. son terribles. Ahora, se necesitan 23,000 millones en promedio, pues parece espantoso, pero es necesario. Y es de ser una programación de lo que Tito decía, ¿no? Que la falta de mantenimiento. Las carreteras son las que debes dar el mantenimiento en el momento adecuado. Quizás otra infraestructura, construcciones. El mismo puente puede ser en otra. Puede esperarse, es decir, pues no se daña mucho si de un año a otro no das mantenimiento a un hospital, que la pintura, pero la carretera tienes que darle lo que mencionabas, lo que hace la SCT, su conservación rutinaria, el bacheo, hasta la reconstrucción en su momento. Sí. Si dejas 6 años, pues eso es terrible como estamos en este momento. Ahora, ¿qué sería lo que se propondría para un organismo rector? Regresar lo que fue la Comisión Estatal de Caminos, tan sencilla. O sea, existe el decreto, están todo, está la ley, está todo. O sea, que fuera un organismo descentralizado, con línea directa al Ejecutivo. Al Ejecutivo, con un Consejo de Administración, ¿sí? Y con toda la infraestructura adecuada para poder programar, para poder construir, modernizar, darle mantenimiento a esa red caminera tan importante. Sí, hacer sus programas, cumplimiento de sus programas
hacia los institucionales. Así es, ¿no? anuales Sí. anuales, cada año de informar a la ciudadanía qué es lo que está haciendo. Así lo teníamos, así era la Comisión Estatal de Caminos. Nos consta a ti también porque fuimos y estuvimos. Fíjate que, por ejemplo, si ahorita la propuesta, y a mí me parece muy razonable, volver al pasado. Así es, volver. Que por ahí hay críticas, que este nuevo gobierno que va a empezar a actuar, dicen que quieren volver al pasado, pero si el pasado fue a veces muy bueno. En el caso de las carreteras, Totalmente. del organismo de la Comisión de Caminos, sí hay buenos resultados, ¿no? Bueno, ahí ahorita precisamente perdió objetividad la Comisión de Caminos. ¿Por qué? Porque le adicionaron más infraestructura, pero, por ejemplo, la de saneamiento, agua potable y alcantarillado. Y ahí viene precisamente ese organismo que existía antes, el famoso CEAS, Sí. Comisión Estatal de Caminos. Pues yo creo que sería el momento en que deberían de separarse Por nuevamente, supuesto, sí. quedar como Comisión de Caminos y este organismo del operador del agua, pues hacerlo también Tiene su razón nuevamente. de ser también como No, institución. no, exactamente, tiene su objetivo. Claro, Importante, el bueno. manejo del agua importantísimo, también como las carreteras. Y precisamente, pues siguiendo el comentario para seguir enriqueciendo este programa de las carreteras en Chiapas, debe de existir un orden. Yo pienso que debe existir un orden institucional, por lo que tú decías, las carreteras tienen que tener su programa, su inversión, año con año. Y no se deben de desvirtuar o irse por otro lado los recursos. Bueno, ¿quién o cómo se puede garantizar ese orden? O sea, están los programas, ya tendríamos nosotros el organismo operativo. Sería un organismo descentralizado con línea directa al Ejecutivo. Ahora, ¿cómo garantizar que los programas que a través de la Comisión de Caminos se logren esos objetivos planeados y programados? Exacto. ¿Qué podríamos comentar ahí, Mira, Arturo? la pregunta que surgió fue, ¿qué es lo que se necesita? Primero que nada te diría yo, voluntad política. Totalmente. Eso necesitamos verdaderamente Totalmente. una voluntad política. Sí. Como ya lo explicaron Tito y Romeo, los organismos ya existieron y dieron resultado. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos la muestra en la SCT, que es un organismo que tiene planeación, que tiene conservación, que tiene eso, que lo tuvo, ¿sí?, la Comisión Estatal de Caminos. Existen los organismos de control, han tenido sus organismos de control, pero cuando cambia la voluntad política, obviamente nadie se autocontrola, Sí, se y desvirtúa eso lo su- sabemos. ¿Sí? ¿Qué podría ser la sugerencia en este caso? Hemos comentado en muchas ocasiones empoderar a la sociedad, porque a fin de cuentas el que sufre el deterioro de las carreteras Pues es es la la sociedad. sociedad, sí, totalmente. Sí, es la sociedad. Yo tengo ahí algunos conceptos muy bien definidos, en alguna ocasión los he mencionado. Llegan recursos al Estado, ¿sí? ¿Para quiénes llega el recurso? Para los habitantes del Estado, que se le van a proporcionar por medio de infraestructura, por medio de hospitales, por medio de todos esos organismos que le van a dar solución a su problemática. Servicios. Eso, a fin de cuentas, es. Pero es muy difícil que, aún existiendo esos organismos de control, se controlen a sí mismos. ¿Me entiendes? Bueno, si nosotros lográramos, ¿sí?, empoderar a la sociedad, que afortunadamente lo hemos oído en comentarios pues ya el gobierno electo, ¿sí?, que el que debe mandar es la sociedad. Bueno, empoderemos a la sociedad, no es difícil. Sería el momento, Sí, ¿verdad? que sea con las facultades de una Contraloría Social, ¿sí? Una Contraloría que le pueda decir
a las autoridades, este camino no lo estás cuidando, te estás yendo por otro lado. ¿Cuál es el activo principal de un país, de un estado, de un municipio? Su infraestructura. Sí, claro. Cuídala porque siempre, como lo dijo Tito, cualquier conservación que le hagas ahorita, te vas a ahorrar el día de mañana el hacer una nueva. Sí. Que políticamente muchas veces no viste y preferible hacer una nueva, aunque sea al ladito, y lo hemos vivido, ¿sí? En casos de puentes, exclusivamente por la etiqueta, no pensando en las necesidades de la sociedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si la sociedad pudiera en un momento dado ser el vigilante, ¿sí? No para criticar, para coadyuvar, sí. Existen y se está dando en otros estados, y ya afortunadamente se está empezando a dar en Chiapas, de unos años para acá, el Consejo Consultivo Ciudadano, que no tiene facultades, ¿sí? Reales, jurídicas, legales, para poder cuestionar en una forma seria a la autoridad, pero sí para hacer una crítica propositiva y decirle, señor, tus calles están mal, sí. Estas calles hay fugas de agua aquí, no se le atiende a esta parte de la sociedad, y eso obliga un poco a la autoridad a poner atención. Si se lograra eso mismo, como un consejo consultivo del Estado, ¿sí? Que pueda en un momento dado sesionar con las autoridades una vez al mes, o si se pudiera antes, y poderle decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad, ¿sí? A lo mejor no va a haber un ente de 10, 15 gentes que estén recorriendo el estado para ver cómo están los caminos, pero sí sabemos, por medio de los organismos, como son los colegios, el colegio de ingenieros que tiene muchas delegaciones, sí. Y por medio de las delegaciones te van a dar ese monitoreo de cómo están los caminos, que por qué están abandonados, y no tener que andar haciendo esos parchecitos que muchas veces se hace. ¿Por qué? Pues porque por ahí pasó alguien y en ese momento le quisieron dar solución. Yo siento que pensemos en un empoderamiento a la sociedad, que es, a fin de cuentas, la que sufre las consecuencias. Excelente, sí, está. Yo agregaría a lo que dice aquí nuestro amigo Arturo, como lo comentamos, y me parece muy bien la propuesta, pero también la otra propuesta es de que hagamos, cada uno de nosotros en nuestras organizaciones propias, hagamos lo mismo, que el Colegio de Ingenieros Civiles, por ejemplo, lleve algún tipo de seguimientos, lo acabas de decir muy bien, con sus delegaciones de donde lo haya. Claro. Pero también está la Cámara de Construcción, está la Cámara de Comercio, Tapachula, está la Cámara de... Bueno, que cada quien exija, que cada quien plantee que las cosas no se están haciendo como se planearon, y que haya, ahora sí exijámosle al gobierno que aplique lo que la ley establece, lo que establece la Constitución para tener una buena rendición de cuentas, para que haya responsables si están haciendo malas cosas. De lo contrario, nuevamente lo digo, con todo eso que pudiera tenerse de información a través de los organismos empresariales, asociaciones profesionales, va a ser nada más una rueda con mucho aceite que va a estar nada más rodando. Uh-huh. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como asociaciones, cámaras, para exigir que se cumpla la ley. Sí, fíjate que es correcto. Y no vayamos tan lejos. Mira, el nuevo gobierno electo ha manifestado que puede dar mejor rendimiento en 6 años. ¿Por qué? Porque ya no tiene que pensar mucho. Las instituciones ya existen y están bien hechas. Yo pienso que han operado en buenos momentos bien las instituciones. Tenemos buenas leyes. Aquí el problema es que la gente que ha llegado no ha llegado
a operar con buena institución y operar con buenas leyes. Entonces, creo yo que ahorita, como tú lo decías y lo expresaban ustedes, es el momento de que debemos exigir, porque nosotros tenemos todo el derecho, todo el derecho, y si lo hacemos con respeto y como la Constitución que dice que cuando te diriges a un funcionario, lo tienes que hacer con fundamento y con derecho y te tienen que responder. La Constitución en el artículo 8, octavo lo dice, ¿no? Por ahí va la situación. Pero entonces, ya en un debate general de ideas, ¿qué debemos hacer con ese organismo rector? O en el contexto de los caminos, exigir. En tu propuesta del organismo operador, Exigir que regrese, porque funcionó en su momento, que los presupuestos también deben de garantizarse sus presupuestos. Ahí, o sea, tienen que intervenir, por ejemplo, el Congreso local tiene que insistir en que se cumplan también los presupuestos. Ahora, ahí yo quisiera que alguien de ustedes comentáramos. Tú hablaste ya de los presupuestos federales y esos están bien establecidos, pero ¿qué pasa con el presupuesto? ¿Cómo garantizar que exista dinero para el tema que estamos hablando, para las carreteras? En la aportación federal que le da al Estado, por ejemplo, este año fueron 86 mil millones de pesos y solamente el 5% fue para infraestructura, pero infraestructura no caminos, infraestructura para todo. Y luego si se van a no conservar, sino a construir, porque pues a lo mejor no creo que esté diciendo algo fuera de contexto, como tú lo decías, al político le viste más, pero en el fondo también es un buen negocio, desgraciadamente yo lo tengo que comentar, ¿no? Sí. Entonces, pues yo pienso que cómo garantizar. Entonces ahorita están preparando el presupuesto para el próximo año, ¿no? Ya para que empiece este gobierno. Entonces ahí es donde muy importante este periodo de transición en el que los colegios, ahorita se va a preparar el programa estatal de desarrollo, ¿no? Que está concatenado con el presupuesto federal. Entonces ahí debemos de insistir mucho en que se cumplan esto que estamos proponiendo, esos famosos 23,000 o lo que fuera, pero ¿para qué? Para garantizar lo que estamos planeando. No sé si algún comentario de ustedes. Pues yo estimo, mira, la cuestión de que el tema que nos compete, la Comisión de Caminos o como se pudiera llamar, que pudiéramos de alguna manera proponerle a los nuevos, a los electos, el que se vuelvan a conformar otra vez estas comisiones estatales. Exactamente. La base o el fundamento puede ser de que hay una mayor planeación, hay una mayor programación, hay un mayor control, hay una mejor operación y un mejor seguimiento. Sí. Y eso no nada más en caminos, se habló ya de lo que es aguas, saneamiento, no recuerdo cuál otra instancia pudiera ser, en que aparte de la operación se lleva un mayor control del ejercicio de la obra pública, sí, en el rubro que se quiera. Se lleva un mayor control. Y el funcionario en turno que esté liderando esto sabe exactamente cómo van sus supervisores, sus ingenieros, y sabe perfectamente bien quién está fallando y quién no está fallando. Sí, es cierto. Aparte de que hay una Contraloría interna que también está muy concatenado, Romeo y yo lo sabemos en eso, con la gerencia o con la dirección que sea. Y la interna dice, aquí está fallando esto, aquí están los reportes. Pero si se hace como está ahorita, en una supersecretaría, se pierde. Sí, se pierde completamente, se pierde ese control y se inicia. Sí, además de que se pierde, tenemos también que quitarnos de la mente, como autoridad, el improvisamiento de las gentes. Correcto. ¿Sí? Aquí lo hemos dicho, y no
porque los mayores sí, sean mejores, pero han demostrado muchos que se hacen mejores las cosas, se planean mejor, ¿sí? Para beneficio de los demás. Cuando vienen improvisaciones de pues gente que en primer lugar no tiene ni idea de lo que se va a hacer, en lo que aprende se le va el tiempo. No trae el perfil. Fíjate. No tiene el perfil, no tiene la preparación. Lo comentábamos, la misma SCT tenía delegados de carrera. Profesionales. Que hicieron la carrera para llegar a delegados desde casi desde abajo, cuando empezaban como ayudantes de conservación, y ahí fueron escalando. Exactamente. Estaba el famoso escalafón. Conocieron todo el panorama. Y a ti te pasó cuando les tocó a ustedes ser cabeza de ese sector, ¿sí? La gente que escogías no era improvisado, a ver, tú ayudas. Ya tenía carrera. Era gente que había venido, que estaba haciendo carrera. Tenemos que regresar a eso, ¿sí? Y pues yo lo comenté en el programa pasado. Tenemos, ¿sí?, técnicos en la ingeniería, y aquí lo tenemos en el colegio, de muy buen perfil, ¿sí? No necesitamos que venga gente de fuera a enseñarnos nada de lo que es ingeniería. El ingeniero chiapaneco está muy capacitado para resolver cualquier tipo de problema. Lo digo porque conozco nuestro gremio, conozco lo que ha hecho la gente y no necesitamos que venga gente. Hemos tenido y hemos padecido problemas. Viene gente de fuera, hace un proyecto, no conoce y no está nuestra orografía y después te llaman para que resuelvas el problema de que lo hizo mal. A mí me ha tocado, a ti te ha tocado. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido nosotros. Nacimos aquí, conocemos nuestra tierra, nuestro suelo y sabemos por dónde brota el agua, que gente de fuera no lo sabe, aunque tenga buenas intenciones, a lo que me refería, de los improvisados. Fíjate, Arturo, que como tal vez yo pienso que es una buena noticia. Platicando con el presidente del colegio, ya hubo un acercamiento de parte de las autoridades electas y van a dar la oportunidad, precisamente como iniciativa del colegio, para hacer propuestas, no solo en el caso de caminos, sino de todas las áreas operativas de infraestructura, hacer propuestas de los ingenieros con el perfil adecuado para estar en las dependencias operativas. Como el caso de la Comisión de Caminos, tiene que llegar una gente que conozca. Los hay. Los segundos, los mandos medios y todo, tiene que ser gente profesional para que sea productivo un programa o una derrama económica en cuestión de caminos, ¿no? En el caso de caminos, ¿no? Entonces es una buena noticia que sí ya hay interés de que lleguen gentes profesionales. Qué bueno. Entonces eso tranquiliza. Y con una asesoría adecuada de gente que ya vivió, que conoce el problema y además que conoce nuestras carreteras, yo no le daría más vuelta. Pues este tema sería para seguirlo comentando, ¿no? Hay mucha tela donde cortar, ¿no? Pero pues desafortunadamente el tiempo también es infalible y tenemos que tener respeto hacia nuestro auditorio. Pues con estos comentarios, próximamente va a ser importante que el programa va a ser en vivo, en directo, para que ahorita estábamos platicando con los técnicos que nos operan este programa, para que pueda haber se interactúe con nuestro público, los técnicos que nos escuchan, y podamos recibir preguntas y darles respuestas, y creo que va a ser un poquito más con más dinámica y más amena, ¿no?, el programa. Así que, compañeros ingenieros y toda la sociedad que nos escucha, estaremos aquí en La Voz de los Ingenieros siempre procurando enriquecer con estos temas que pues verdaderamente van para el beneficio de la sociedad, y también a la reflexión de las autoridades, que básicamente ese es nuestro propósito, hacer planteamientos serios y con todo el profesionalismo del mundo.
Agradezco mucho la presencia de nuestros queridos ingenieros civiles, amigos, el ingeniero Edilberto Gálvez, Gracias, la persona, como lo dije, muy estimada aquí dentro del gremio, al ingeniero Romeo Ruiz por lo mismo, y a nuestro querido Arturo, que siempre está puesto para estos temas, ¿no? Muchas gracias, queridos ingenieros. Próximamente estaremos nuevamente con ustedes para seguir con la voz de los ingenieros. Gracias y buenas noches. Buenas noches.